Bienvenidos a UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Es un placer estar nuevamente con ustedes. En el marco del Tercer Congreso Mundial de Educación a Distancia, nos encontramos con un verdadero líder de la educación a distancia, no solamente en Iberoamérica, sino en el mundo. Y es nuestro invitado en el día de hoy. Se trata del doctor Lorenzo García Aretio. Bienvenido, maestro. Hola, ¿qué tal? Encantado. El doctor Lorenzo García es profesor titular de la teoría de la educación y particularmente de la educación a distancia. Además, es doctor en ciencias de la educación y, por supuesto, ha tenido los más altos reconocimientos, pero también en Iberoamérica, con cerca de 4 doctorados honoris causa. Es todo un honor que nos acompañe, maestro, y para nosotros en este programa, que se transmite por televisión abierta, es muy importante conocer cuáles son esas reflexiones que usted nos puede ilustrar sobre lo que significa el verdadero concepto de la educación a distancia y lo que hoy se expresa también como la educación virtual. Desde mi punto de vista, tanto si consideramos una educación a distancia de corte convencional, como si consideramos una educación a distancia ubicada en esta sociedad digital en la que estamos viviendo, a mí me gusta hablar de lo que supone una educación considerada como diálogo didáctico mediado. Es diálogo porque si no existe diálogo, si no existe comunicación, no hay educación. Es didáctico porque, al igual que en cualesquiera de los procesos educativos, nosotros lo que intentamos es que el alumno aprenda. Educar es que el alumno logre aprendizajes valiosos. Esto es educar, dicho con 2 palabras. Entonces los aprendizajes valiosos se pueden conseguir por parte del estudiante en formatos presenciales y ya está más que probado en formatos a distancia. Por tanto, diálogo didáctico mediado. Es decir, no en una relación directa, presencial, cara a cara y constante. Ya lo del cara a cara también lo tenemos que matizar, porque hoy el cara a cara a través de los medios y de las tecnologías... Son perfectamente viables. Efectivamente, claro. Efectivamente. Y que hoy día, naturalmente, todo está centrado en lo que son sistemas digitales, en este caso de enseñanza y aprendizaje. Pero la educación, al ser una sola, con diversas expresiones, siempre tendrá esa connotación de coadyuvar formación integral. Hace algún tiempo se pensaba que la educación a distancia solamente servía para poder capacitar en corto plazo ciertas habilidades y ciertas competencias de las personas. Hoy ha demostrado que es una modalidad educativa que permite desarrollar no solamente el proceso formativo, sino también aquellos que le son consustanciales. Usted lo ha dicho, herramientas, puras herramientas, de que se consigan una serie de habilidades, y claro, educar es algo más. Y educar es algo más y parece que el educar se reservaba a los procesos presenciales. Y claro, por eso yo estoy insistiendo desde hace muchos años que cuando hablamos de calidad de la educación, tenemos que hablar de eso, de calidad de la educación, importando menos cuál es el medio que se emplea para ello. Si es el plan presencial, el cara a cara, el tradicional, el convencional, el que venimos conociendo desde la época de la Grecia antigua hasta nuestros momentos actuales, o realmente estamos hablando de sistemas educativos que sean con la metodología que fueren, logran formar a la persona. Esa formación integral, esa optimización de todas sus facultades, de todas sus potencialidades, desde la perspectiva individual, desde la perspectiva socializadora de grupo, y esto es que nadie puede probar lo contrario. Sin embargo, sí que se ha probado a favor que la educación a distancia lo puede lograr y lo puede conseguir. Y a mí cuando me vienen a argumentar que determinadas materias, determinadas carreras, determinados estudios no se pueden seguir a través de los sistemas a distancia, yo les tengo que decir, miren, ustedes necesitan leer más, ustedes necesitan viajar más, ustedes necesitan conocer otras realidades para convencerse que es tan factible y a veces con mejores resultados que en los sistemas presenciales. En los años 80, cuando nacimos, se decía que esta era una educación de segunda oportunidad, de segunda clase. Muchos lo interpretaron así. Y aparecieron muchos obstáculos que fueron menospreciando este tipo de educación en el colectivo
de buena parte de la sociedad. ¿Qué pasó en España cuando usted, que también es fundador de la UNED, se dio este mismo fenómeno? ¿Y qué pasa luego de todas las demostraciones que se han dado sobre el impacto social educativo que han procurado ustedes en la UNED? Mire, rector, usted me ha presentado diciendo que, bueno, que soy un referente. La verdad, yo muchas veces no me adjudico mérito ninguno, porque es que la cuestión de haber trabajado tanto en esto ha sido, de haber producido tanto en esto, quiero decir, no ha sido, el mérito ha sido que es que me he dedicado prácticamente, casi exclusivamente a trabajar sobre la educación a distancia e investigar. Respecto a lo que me pregunta, mire, yo soy producto de la educación a distancia. Yo no sé si soy muy tonto o poco tonto o algo inteligente o algo capaz, pero yo lo que sí le digo es que yo he llegado aquí gracias y por la educación a distancia. Yo seguí estudios a distancia en las primeras promociones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de España. Soy un producto de la educación a distancia. Yo he sido profesor ayudante, yo he sido profesor titular, yo he sido catedrático, que es lo que soy ahora, de la Universidad Española. Ahora soy profesor emérito de la UNED, que es algo que se reserva solo a unos pocos, y cosas de las que usted ha presentado antes. Producto de la... En fin, yo no sé si estoy formado o no, pero yo mi formación universitaria se la debo a unos sistemas de educación a distancia. En fin, quien quiera conocer mi producción, pues que se acerque un poquito a Internet. Eso dicho en la primera parte de mi respuesta a usted. La UNED. Mire, le voy a contar una anécdota. Fue el primer rector de la UNED a dar una conferencia a Badajoz. Y la conferencia era para invitados, era un grupo muy selecto, los que estaban presentes allí. Yo estaba allí también, porque aquello me interesaba, que van a hacer una universidad que va a fabricar, entre comillas, abogados, sociólogos, psicólogos, sin asistir al campus. Hombre, aquello suscitaba parte del interés. Mire, cuando el bueno del rector, Manuel Jesús García Garrido, primer rector de la UNED de España, empieza a explicar esto, usted no se puede imaginar, a mí me daba vergüenza ajena del pobre rector, porque todo eran codazos, sonrisas, burlas, de un público universitario, cualificado, capacitado, que de ninguna manera se podía creer aquellas realidades. Mire usted a dónde hemos llegado. La UNED nació con muchas resistencias, pero resistencias de las universidades presenciales y de la sociedad española. Y hoy la UNED no solo no es que tenga resistencias, es que todos tratan de imitarla. Es decir, las otras universidades tratan de llevar a cabo programas, cursos, a distancia, evidentemente con las tecnologías que hoy nos brinda la sociedad digital, que antes no eran esas tecnologías. Es decir, no, pero es que antes ustedes no tenían tecnología. Oiga, sí, teníamos la tecnología de la radio, la tecnología del teléfono, la tecnología del correo postal, que era lo que existía, y esto ha ido evolucionando hasta el momento actual. ¿Lo de ahora es bueno y lo de antes era malo? No, mire usted, lo de antes era tan bueno como lo de ahora, lo que pasa que adaptado a los tiempos que tocaban. Vamos a continuar con esta interesante reflexión. Vamos por ahora a unos mensajes institucionales. Colegio Seba Peruano-Japonés, con valor oficial para terminar secundaria a distancia en corto tiempo, desde cualquier lugar. Inicio de clases este 21 de julio. El Colegio Seba Peruano-Japonés cuenta con autorización para enseñar secundaria a distancia en corto tiempo, más una carrera técnica. Inicio de clases este 21 de julio. Matrículas abiertas. Alameda Andrés Vivanco Amorín, 139, cerca al Cementerio General. Alameda Andrés Vivanco Amorín, 139, cerca al Cementerio General. Teléfono 066 31 31 88. Colegio Seba Peruano-Japonés. Inicio de clases este 21 de julio. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo. Hoy en la grata compañía del maestro Lorenzo García Aretio. Maestro, nos venía usted contando, y una de las respuestas nos deja entrever que la educación a distancia no tiene campos vedados, que cualquier campo del conocimiento puede ser perfectamente desarrollado. En Colombia, por ejemplo, hemos impulsado programas en salud, en programas en derecho. ¿Cómo podría usted explicar la condición de una educación a distancia que en la apertura que ella misma tiene le da posibilidad a cualquier disciplina para su desarrollo con las mismas o mayores condiciones de calidad y de pertinencia en la aplicabilidad de esos conocimientos específicos? Bueno, vale, pueden ustedes hacer estudios de humanidades, estudios de letras, pero que estudios científicos, estudios técnicos, esto no. Esto se reserva para la presencialidad, porque a distancia esto no se puede llevar a alumnos.
Bueno, pues las prácticas que se hacían, a veces decía, ¿y ustedes a distancia cómo hacen las prácticas? No, mire usted, las prácticas son presenciales. Y las prácticas que hacen nuestros estudiantes son las mismas que hacen los estudiantes de las universidades presenciales. Pero esto, hablando de carreras que son de ciencias sociales, jurídicas y tal. No, pero es que yo le hablo que en nuestra universidad tenemos carrera de físicas, carrera de químicas, ingeniería industrial, ingeniería informática, y otras que necesitan muchas prácticas, psicología aplicada, economía de la empresa. En concreto, por hablar de física, una carrera que necesita mucho laboratorio, muchas prácticas, las prácticas que hacen nuestros alumnos a distancia en nuestra facultad de ciencias son, por no decir superiores, a las que hacen las universidades colegas y cercanas, en cuanto a presencialidad, en cuanto a uso de laboratorios, por los acuerdos que se tienen con otra serie de instituciones. ¿Pero qué me dice usted de los laboratorios virtuales? Pero si nosotros estamos ofreciendo posibilidades para manejar laboratorios remotos, laboratorios virtuales. Acceso remoto. Pero por Dios, que hoy en esta sociedad se pongan en duda las posibilidades que tiene cualquier estudiante, de visionar en un vídeo detalles mayores que los que en presencia se pueden tener, ante un cadáver, ante un proceso tecnológico, donde el ojo de la cámara puede penetrar a donde el ojo humano es difícil que penetre cuando hay 8 alumnos allí alrededor de la herramienta, de la tecnología o de aquel ser que se está diseccionando o que se está trabajando sobre él. Entonces, pónganle un poquito de imaginación, pónganle un poquito de conocimiento, pónganle un poquito de conocer cuáles son las posibilidades reales que las tecnologías hoy nos brindan. Las simulaciones que hacían los pilotos, los que iban a ser pilotos, luego tenientes, capitanes, coroneles, etcétera, las simulaciones que hacían eran impresionantes. En aquella época, simulaciones en terreno con aviones a los que luego se tenían que subir. Pero en estos 50, 60, 70 años que han pasado, las tecnologías nos están permitiendo hacer unas simulaciones que, mire usted, mayores que la realidad. Por tanto, mire, que se pongan en duda estas cuestiones. Yo le digo lo mismo, mire, lea más, entérese de las investigaciones que hay, estudie más, viaje más y conozca antes de plantear esas resistencias, que muchas de las resistencias, mi querido rector, son debidas a la pura ignorancia. Y a mí cuando me vienen a argumentar que determinadas materias, determinadas carreras, determinados estudios no se pueden seguir a través de los sistemas a distancia, yo les tengo que decir, miren, ustedes necesitan leer más, ustedes necesitan viajar más, ustedes necesitan conocer otras realidades para convencerse que es tan factible y a veces con mejores resultados que en los sistemas presenciales. Que muchas de las resistencias, mi querido rector, son debidas a la pura ignorancia. O el cierre de la mente. Perdone, soy muy duro, pero muy claro. Está clarísimo. ¿Cuántos estudiantes tiene hoy la UNED? La UNED, bueno, en bruto estamos en orden de 240 o 250.000 estudiantes, contando todos los programas, tanto los reglados, los oficiales de carreras, como los no reglados, que son cantidad de ellos, toda la extensión universitaria, toda la de formación permanente. Entonces, contando todos esos, sí que se llega al 250.000 de estudiantes. Y además, mire, cuando se convocan oposiciones, que ahí todos son iguales, y vienen estudiantes egresados de todas las universidades, pues hombre, siempre se suele decir, hombre, claro que vosotros los de la UNED jugáis con ventaja porque tenéis una preparación muy profunda, con mucha disciplina, con mucho esfuerzo, porque ya sabe usted que la temática en estos sistemas a distancia son desde la A hasta la Z, ¿no? Y ahí no hay otras posibilidades. En la presencial pues siempre cabe aquel interés que se le ve al profesor de insistir en una temática concreta. Esto no quita, yo me he formado en presencia mucho tiempo y excelentes instituciones, por eso a mí no me gusta hablar, yo no estoy descalificando a la presencia, ¿cómo lo voy a hacer? Si hay excelentes instituciones, excelentes profesores. No, de ninguna manera. Lo que no quiere decir es que en la otra modalidad no haya igualmente excelentes programas, excelentes instituciones y también excelentes profesores. Pues esta interesante reflexión la continuaremos luego de unos mensajes institucionales con el maestro Lorenzo García Aretio. Colegio Seba Peruano-Japonés, con valor oficial para terminar secundaria a distancia en corto tiempo, desde cualquier lugar. Inicio de clases este 21 de julio. El Colegio Seba Peruano-Japonés cuenta con autorización para enseñar secundaria a distancia en corto tiempo, más una carrera técnica. Inicio de clases este 21 de julio. Matrículas abiertas. Alameda Andrés Vivanco Amorín, 139, cerca al Cementerio General. Alameda Andrés Vivanco Amorín, 139, cerca al Cementerio General. Teléfono 066 31 31 88. Colegio Seba Peruano-Japonés. Inicio de clases este 21 de julio. Hoy en la grata compañía del maestro
Lorenzo García Aretio, con ocasión del tercer Congreso Mundial de Educación a Distancia que se desarrolla en la UNAD con el gran aporte de grandes personalidades que en diferentes lugares del mundo vienen liderando esta modalidad educativa. Maestro, en este momento sería interesante conversar con usted sobre lo que es el presente y lo que deberá ser el futuro de esta modalidad educativa para el planeta ya inmersa en la sociedad del conocimiento. Yo suelo decir, incluso tengo un libro publicado, creo que del año 2009, que la educación a distancia va ganando. Es una realidad que va ganando el número de instituciones, el número de cursos, el número de programas, el número de estudiantes, el número de docentes, el número de investigadores que trabajan sobre este campo. Evidente, va ganando, cada vez va ganando más, ¿no? Y yo suelo decir que estamos llegando, en cuanto al planteamiento de distancia de lo que puede perder, en un reciente informe realizado en Estados Unidos, pues se hablaba de que entre los años 12 y 15 en Estados Unidos se había perdido en los campus presenciales cerca de 1 millón de estudiantes. Evidentemente esos estudiantes han ido a otro sitio, a realizar cursos virtuales. Bueno, quiere decir que esos son datos en el sentido de que la educación a distancia va ganando en sus diferentes formulaciones espacio a la presencial. Esto no quiere decir, y yo creo que la presencial va a continuar y va a seguir ofreciendo programas de calidad para poblaciones concretas, pero que la distancia, la virtualidad en el ámbito de la formación va llegando. Esto es una realidad ya. Es decir, no tenemos que decir en el futuro. No. Cuando se pregunta, ¿la educación a distancia ya es un fenómeno emergente? No, ya emergió. Es un fenómeno que ha alcanzado la cumbre, está declinando. Aquello fue un bluff que se infló. Fue una moda. Una moda, y aquello cayó. No, logró su meseta. A mí me da la impresión de que la educación a distancia está ya consolidada, está ya consolidada, y la educación a distancia tiene un futuro fulgurante. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque quizás ha sido una modalidad que en cada momento se ha sabido adaptar a los desarrollos tecnológicos. Cosa que en la presencial siempre ha ido un poco a tirones y detrás. Es decir, nosotros no dudamos en utilizar el teléfono, la radio, la televisión, como elementos sustanciales para la formación. En la presencial hay una resistencia evidentemente, instalada. ¿no? Que hay instituciones y que hay programas que naturalmente sí que funcionan y que utilizan tecnologías punteras, y hoy día pues muchos, y además dándolos online, en línea, es decir, como nosotros estamos defendiendo hacerlo, y como en algunas instituciones de estas nos atacaron despiadadamente en su momento. Y ahora, bueno, pues todos se suben al carro. A mí me parece muy bien realmente que esto se vaya haciendo. Entonces, en ese afán por estar siempre al día, por integrar, no por moda, sino integrar aquellas tecnologías que los expertos en esas tecnologías nos dicen, a los que entendemos algo de educación, qué se podría llegar a hacer. Y nosotros, los que entendemos algo de educación, decimos, aquí serían estas tecnologías, aprovechar de todas las posibilidades que usted me brinda, esta y esta. En concreto, en estos informes Horizon, que se suelen hacer, en el último se decía que en el plazo de un año se tendería a consolidar 2 de ellas, el aprendizaje móvil y todo lo que suponen los aprendizajes adaptativos, las analíticas de aprendizaje. Bueno, es que en esa línea va a seguir la educación a distancia. Así es. Aquí vamos a seguir adaptándonos a qué tecnología nos puede dar respuesta. Por eso cuando usted me habla, rector, del futuro, el futuro es fulgurante y esto ya no tiene marcha atrás. O sea, esto va adelante, y vuelvo a repetir e insisto en ello, es que esto va a más. Y quien no quiera creer se está confundiendo claramente. Es cierto. Ya sabemos todos, están naciendo los millennials, es decir, aquellos jóvenes que ya entienden el valor de la tecnología y la dominan en su usabilidad. Y hoy esta nueva generación pues hace que la educación esté desafiada. Y eso que usted acaba de decir, la educación a distancia está instalada, es también la posibilidad para preguntarle, ¿qué podemos prever en el futuro de una educación más incluyente, de una educación que le llegue a las grandes mayorías? Aquellas personas que por su propia condición económica o de ubicación geográfica o social no puede acceder fácilmente a los establecimientos públicos o privados insertos en la educación presencial.
Mire, yo creo que hay dos características clave de los sistemas a distancia, ¿no? Que son la equidad y la inclusión. Así es. Igualar en el acceso a la educación, al bien del saber, que el bien del saber a veces queda tan alejado para ciertas personas, y yo conozco bastante la realidad latinoamericana, y bueno, pues si allí en España esto era necesario, imagínese aquí en grandes países, tantas poblaciones, tantas desigualdades que hay, pero mire, si es que esto no se tenía que dudar, si es que los gobiernos tendrían que impulsar por obligación programas potentes de educación a distancia, si es que los gobiernos tenían que financiar con potencia, con convencimiento, a esas instituciones que están luchando para llegar a todos los rincones del país, a todas las zonas de selva, de montañas, de zonas rurales que quedan aisladas del bien de la educación. Y ahí poner el empeño para que a esas zonas, a esas regiones, pues llegue también el bien de la conexión, de la conectividad. Así es. Pero dicho esto, yo tampoco quiero olvidar que también a través de la educación a distancia de corte más convencional, para muchas zonas de estas marginales, poblaciones alejadas, sigue siendo útil. El teléfono sigue siendo útil, el correo postal podría ser útil, el material impreso podría ser útil. Es decir, que no desechemos esto porque puede haber poblaciones en las que todavía falta algo de tiempo, aquí en América Latina, para que pueda llegar una plena conectividad. Entonces, yo creo que los gobiernos a esto sí que tendrían que empeñarse en dar respuesta. Y quien llega allí, y sobre todo si se quiere, ¿cuántas mentes privilegiadas, cuántas mentes se llegan a perder? Se llegan a perder en esas zonas rurales, porque está perdida allí. Nadie descubrió a esa potencia mental que estaba detrás del arado. Así es. Y que esa potencia mental puede llegar a ser un líder auténtico. Hombre, mire usted, demos vías para que estas modalidades puedan llegar, se puedan potenciar y no se le pongan trabas constantes, resistencias constantes, dudas constantes que ya están resueltas. Así es. Yo creo que a estas instituciones habría que apoyarlas desde todos los ángulos, porque me parece que el bien que le está haciendo al país es impagable. Maestro, un honor haber conversado con usted en este programa. Sus reflexiones, su manera de abordar la historia en la síntesis que nos ha presentado sobre problemas, sobre obstáculos, pero también sobre presente y futuro de la educación a distancia y virtual, pues son un aliciente para nuestro trabajo. Así que gracias por este honor y a ustedes, queridos televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía. Colegio Seba Peruano-Japonés, con valor oficial para terminar secundaria a distancia en corto tiempo, desde cualquier lugar. Inicio de clases este 21 de julio. El Colegio Seba Peruano-Japonés cuenta con autorización para enseñar secundaria a distancia en corto tiempo, más una carrera técnica. Inicio de clases este 21 de julio. Matrículas abiertas. Alameda Andrés Vivanco Amorín, 139, cerca al Cementerio General. Alameda Andrés Vivanco Amorín, 139. cerca al Cementerio General. Teléfono 066 31 31 88. Colegio Seba Peruano-Japonés. Inicio de clases este 21 de julio. Hola, ¿cómo estás, amigo? Mi nombre es Pablo Preiser y hoy vamos a hablar precisamente de la educación a distancia. ¿Sabías que la educación a distancia data del siglo XVIII, cuando en 1728 la Gaceta de Boston publicó por primera vez la posibilidad de realizar tutorías por correspondencia? Interesante, ¿no? Efectivamente, desde 1728, siglo XVIII, existe la educación a distancia como un medio para aprender a correspondencia. El primer vestigio que se tiene de una organización seria ya de educación a distancia en el mundo fue en el año de 1938 en la ciudad de Victoria, en Canadá, cuando se realizó la primera conferencia internacional de educación por correspondencia. En 1956 se fundó en los Estados Unidos el Home Study Council, el Consejo de Educación desde el Hogar. Ahora, hoy, en el siglo XXI, la educación a distancia, su principal objetivo es que estudies donde quieras, cuando quieras, a la hora que tú quieras, sin necesidad de un horario preestablecido. Puedes escuchar, puedes ver videos, puedes leer, puedes oír audio, puedes realizar evaluaciones. Pero ¿qué pasa si tienes una duda? Tenemos un sistema siempre en donde todos nuestros cursos tienen a un tutor e incluso puedes programar con él una llamada telefónica en donde puedas tú resolver tus dudas. Así que estudiar a distancia
o aprender a distancia hoy en día es algo revolucionario que creemos que es nuevo, pero realmente data desde el siglo XVIII y hoy tú lo puedes aprovechar mucho más aprendizaje desde la comodidad de tu casa y sobre todo ahorrándote muchísimo dinero. Espero esta información te sea útil, que estés muy bien, hasta la próxima. Estudia secundaria a distancia, más una carrera técnica, sin cambiar tu ritmo de vida. El Colegio Seba Peruano-Japonés. Garantiza tu educación, porque somos especialistas enseñando en la modalidad a distancia. Estudia secundaria a distancia, sin cambiar tu ritmo de vida. Colegio Seba Peruano-Japonés, con valor oficial para terminar secundaria a distancia en corto tiempo, desde cualquier lugar. Inicio de clases este 21 de julio. El Colegio Seba Peruano-Japonés cuenta con autorización para enseñar secundaria a distancia en corto tiempo, más una carrera técnica. Inicio de clases este 21 de julio. Matrículas abiertas. Alameda Andrés Vivanco Amorín, 139, cerca al Cementerio General. Alameda Andrés Vivanco Amorín, 139, cerca al Cementerio General. Teléfono 066 31 31 88. Colegio Seba Peruano-Japonés. Inicio de clases este 21 de julio.